Hola, ¿qué tal? Bueno, de lo que se trata este video es de los llamados trastornos de la bipolaridad o trastornos bipolares, pero claramente desde una lectura psicoanalítica. Y hago esta aclaración, ¿no? Porque el título suena a psiquiátrico, trastornos de la bipolaridad o trastornos bipolares, pero sin embargo, la lectura, el cuestionamiento, la interrogación es desde el psicoanálisis. ¿Por qué conservar trastornos de la bipolaridad y no usar otro modo más clásico o más psicoanalítico para llamar esto? Porque me parece que es un diagnóstico que está muy en circulación, ¿no? Podemos decir casi como que está de moda. De hecho, podemos situar cuestiones asociadas a coordenadas de época, porque no incluso asociarla a movimientos que son del capitalismo y de las claves que tienen que ver con una cultura situada en relación al consumo. Entonces, como es un diagnóstico en proliferación, preponderancia por sobre otros, hasta se pueden hablar de porcentajes altísimos en relación a la bipolaridad actual, preferí dejar ese nombre. Pero la conversación va a ser, obviamente, leída a partir del psicoanálisis, la bipolaridad a partir del psicoanálisis. Pero comienzo rápidamente por el título. Trastornos en plural de la bipolaridad, ¿no? En lugar de trastorno bipolar, trastornos. Porque me parece que se ha hecho una unicidad, ¿no? Como si fuera un trastorno que tiene tipos, subtipos, cuando en realidad me parece que hay que apostar a la diversidad que propone el cuadro clínico. Son trastornos para que ese plural en realidad pueda situar la singularidad, que es lo propio de una lectura psicoanalítica. El psicoanálisis nunca pierde de vista la singularidad. Entonces, trastornos para poder situar que en última instancia hay que leerlos siempre en singular. ¿No? Hay que ver que leer en singular lo que de la bipolaridad habrá en cada subjetividad afectada por esto que voy a llamar los cambios del movimiento y la temporalidad en relación al afecto. ¿No? Fíjense que lo llamé más en psicoanalítico, ¿no? Los trastornos de la bipolaridad, en plural trastornos, para dar cuenta de la singularidad, de cómo cierta complejidad del afecto tiende a mover y a temporalizar. ¿No? Movimiento y temporalidad son dos conceptos lacanianos. Movimiento, si quieren situarlo, del seminario 10. Lacan ahí es muy claro cuando ubican ese famoso cuadro del seminario 10 que tiene doble entrada, dificultad del sujeto, me refiero al cuadro de inhibición, síntoma y angustia, dificultad del sujeto en el eje horizontal, movimiento en el eje vertical. Cuando se refiere Lacan al movimiento, se está refiriendo al movimiento pulsional, al goce. Al movimiento pulsional es una intensificación de la pulsión. Los llamados trastornos de la bipolaridad por el campo psi en general y por la psiquiatría, en realidad son afecciones singulares de la subjetividad que, entre otras cosas, tienen cierta complejidad de presentación en el movimiento pulsional y en la temporalidad del sujeto. Ya vamos a ir de eso. Ya vamos a ir de eso. Bueno, esto en realidad es un video introductorio para un curso que en 3 encuentros va justamente vamos a intentar profundizar estos temas. Pero estamos introduciendo trastornos en plural para dar cuenta de esa singularidad. No es una estructura, por lo menos no en el sentido de lo que se conoce como la primera enseñanza de Lacan, una estructura claramente definida, categóricamente definida, digo que no es una estructura, pero tampoco no es sin la estructura, porque también me parece que hay un exceso ahí de pensar en el campo psicoanalítico como que, bueno, como que la bipolaridad es una suerte como de padecimiento de lo actual, padecimiento actual que no es estructural y que podría estar en cualquiera de las estructuras. Yo lo que voy a trabajar acá con mayor claridad y poniendo un énfasis justamente en esa lectura, que los llamados trastornos de la bipolaridad en realidad están en el campo neurótico. Están en el campo neurótico grave.
lo que se ha llamado con Freud neurosis narcisistas, lo que los post-freudianos inventaron como categoría las neurosis borderline o los padecimientos border, ¿no? Y lo que en la actualidad decimos, bueno, clínica de las fronteras, clínica de los bordes, clínica de la neurosis en gravedad, clínica de las neurosis desencadenadas. Digo, hay muchos modos de llamarlo, pero tiene que ver con ese campo que es el de las neurosis graves. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es altamente impuesta y de hecho circula mucho la concepción de que la bipolaridad sería una psicosis, nada más lejos de lo que piensan Freud y Lacan. Vamos a trabajar Freud y Lacan para justamente leer que la bipolaridad no circula en el campo psicótico. Por eso digo, los llamados trastornos de la bipolaridad no es una estructura, pero no es sin la estructura, en el sentido de no podemos pensarlo por fuera de las neurosis graves o de las neurosis narcisistas o de lo que yo vengo llamando las neurosis en los bordes. Si alguien me dice, yo tuve un paciente con bipolaridad, con estructura psicótica, sí, es como cuando decimos, hay un paciente psicótico que puede tener un ataque de pánico, pero no es la especificidad que define la psicosis. De hecho, ahí habría que repensar tal vez ese diagnóstico, pero bueno, dejémosla pasar. Alguien que dice, bueno, hay un psicótico que tiene una bipolaridad, como decía, hay un psicótico que está deprimido, hay un psicótico que tiene un ataque de pánico, hay un psicótico que tiene una fobia, pero no es la especificidad de la psicosis. Ahora, lo llamado bipolar en la psiquiatría actual, lo que Freud llamó melancolía y manía, está en el campo de las neurosis graves y define las neurosis graves. Ya vamos a ir a eso. Pero para Freud, la melancolización y la manía en su circularidad definía paradigmáticamente a las neurosis narcisistas, o sea, lo que hoy llamamos neurosis graves. Lo ubicaba como casi como una cuestión ejemplificante de ese campo de las neurosis graves. Pero ya vamos a ir a eso. Evidentemente, estoy haciendo una crítica a una concepción que está en el psicoanálisis de la bipolaridad como una cuestión psicotizante, ¿no? Como si la bipolaridad definiera una psicosis. Muchos de ustedes que han tenido seguramente pacientes bipolares, pero aparte amigos, familiares, colegas bipolares, entienden muy bien que no es una psicosis, que en todo caso hay algo ahí a repensar de esto que voy a ubicar del lado del movimiento y la temporalidad, pero que no es una psicosis en el sentido de la esquizofrenia, en el sentido de la paranoia, en el sentido de la parafrenia freudiana, no es una psicosis. Ahora, si quieren, juguemos, lo vamos a trabajar a lo largo del curso, con el borde que se establece con las locuras no psicóticas. Desarrollo de Lacan del semanario 23, el campo de las locuras que no son psicóticas. Por ejemplo, Joyce, para Lacan del semanario 23, no es un psicótico, pero sí está loco. Es un anudamiento RCI no Borromeo, pero no es el anudamiento de la psicosis. Entonces ahí tenemos un borde entre bipolaridad y locuras, pero no entre bipolaridad y psicosis. Pero ya vamos a ir a eso, esto es solamente una charla introductoria, donde estoy definiendo mi posición de lectura en relación a lo que estoy llamando los trastornos de la bipolaridad. Pero bueno, hay una tendencia psicotizante, a pensar, bueno, el bipolar es un psicótico. Como también es cierto que desde el campo de la psiquiatría e incluso de las neurociencias en la actualidad, hay una tendencia que la empuja hacia la organicidad. No es ni eso ni lo otro. Está muy claro, lo vamos a ir viendo, porque en Freud y Lacan hay bastante desarrollo sobre la bipolaridad. Freud no lo llamaba bipolaridad porque todavía no estaba el concepto, pero habló de la locura circular, de la depresión y la manía como locura circular, y Lacan también lo trabaja, no usa palabra bipolar porque bipolar es un concepto más tardío, a partir de finales de la década del 70 y del 80, pero lo cierto es que trabajan tanto Freud y Lacan
lo que podemos pensar son las bases de una clínica con la bipolaridad y no lo ponen ni en un campo psiquiátrico, en el sentido de la psicosis, ni tampoco en un campo neurológico, en el sentido de la organicidad, sino que siguen pensando que son cuestiones constitutivas. Y agrego algo. Los que ya me conocen de otros cursos, de otras presentaciones, saben que yo trabajo en relación estructura y topología, pero que no las confundo, ¿no? La estructura, lo estructural, con lo topológico, la topología. Están claramente asociadas, hay claramente una articulación entre estructura y topología. Pero una cosa es la estructura de la subjetividad y otra cosa es la topología como un desenvolvimiento de la condición existencial o de la existencialidad de esa subjetividad. En este curso también vamos a profundizar en la estructura de los llamados trastornos de la bipolaridad y la topología de esos trastornos. Y también, bueno, voy a profundizar por qué hay diferencio, aunque están todo el tiempo en articulación. De hecho, son los tres ejes del curso. La estructura, las condiciones estructurales, la topología y la singularidad de esa clínica. La singularidad de una clínica con estos llamados trastornos de la bipolaridad. Entonces, ni una concepción psiquiatrizante, ni una concepción organicista, ni una concepción psicotizante, ¿no? Están en el campo de lo constitutivo, estructural, pero también de lo topológico del sujeto. Además hay que pensar que hay una multicausalidad, no hay una causa. Tampoco hay forzada el psicoanálisis a pensar una causa como diciendo, bueno, tiene que ver con tal o cual especificidad del nombre del padre. En Lacan o de Freud, Edipo y castración. Tampoco eso, no es tan sencillo. Tampoco la psicosis o la neurosis se pueden reducir solo a la afirmación del significado del padre o a la forclusión del significado del padre. Es mucho más complejo. Esto leído tanto en Freud, que claramente va a situar una complejidad para las neurosis y el campo de las neurosis graves y el campo de la psicosis, que no se reduce únicamente a Edipo y castración, aunque es su eje fundamental, no se reduce solo a eso, como también al último Lacan, no se reduce solo a la inscripción de nombre del padre, aunque es un eje fundamental, la estructura va a estar definida en un RSI, donde el significado del padre va a jugar como fundamento de lo simbólico, pero todavía hay que poder ubicar lo real y lo imaginario. Lo vamos a trabajar en el curso, ¿no? Cuestiones estructurales y topológicas en clave RSI para los llamados trastornos de la bipolaridad. El psicoanálisis tiene mucho que aportar, tiene mucho que aportar. En principio porque puede leer lo que se llama bipolaridad como una complejidad del campo pulsional. Entonces, ya no es lo anímico, los famosos trastornos del estado de ánimo, donde el DSM coloca a la bipolaridad, en realidad los podríamos llamar como complejidades, si quieren usemos la palabra trastornos, complejidades del campo pulsional. Lo anímico es la pulsión. Freud lo llama desde el principio el afecto. Luego toma forma muy fuerte, los primeros textos de Freud lo llama el afecto, luego aparece el concepto de pulsión. Veo que Freud va pensando en la pulsión, inicialmente en términos sexuales, en principio del placer, luego viene la complicación de la metapsicología, donde la pulsión es económica y se vuelve una energía, finalmente aparece la pulsión de muerte y hay una tensión entre una pulsión y la otra. Y Lacan recupera esto, pudiendo pensar ese nudo amor, goce y deseo. Lo pulsional está ahí. Claramente el goce es satisfacción pulsional. De hecho, hasta podemos ahí hacer, ¿no? Lo que Lacan llama goce es lo que Freud llamaba satisfacción pulsional. Pero no se agota solo ahí. El goce incluye también la dimensión del amor y la dimensión del deseo. Y Lacan también empieza con un goce. En los primeros seminarios el goce es la pulsión de muerte, después en realidad Lacan se da cuenta que goce es sexualidad, y entonces a partir del seminario 10 el goce es el goce sexual, pero en el seminario 20 goce es esa tensión entre un goce y el otro, entre el goce fálico, asociado al principio del placer, y otro goce que destrona el principio del placer, que lo vacía el principio del placer. ¿Qué es la bipolaridad? Lo digo en sencillo,
un quilombo en el campo pulsional. Entonces el psicoanálisis tiene mucho que aportar, porque es el psicoanálisis el que puede entender mejor que otras disciplinas justamente lo que sucede en el campo pulsional. Freud no ha hablado de otra cosa, sí, perdón, del inconsciente. Pero Freud habla todo el tiempo de inconsciente pulsión y Lacan, sobre todo hacia el final, va dirigiendo, hacia el final de su enseñanza, va dirigiendo, ¿no? La experiencia analítica a un saber hacer con los goces. Entonces, el psicoanálisis tiene mucho que aportar porque es específico al campo pulsional, pero además porque el psicoanálisis es que el que me parece, bueno, soy analista, pero digo, ahí lo juego ahí esta carta fuerte, sí, incluso a debatir, ¿no? El psicoanálisis es el que mejor piensa la estructura, la topología y la clínica de los padecimientos subjetivos. Otras psicoterapéuticas se pueden acercar quizás a la clínica, por eso estoy diciendo que hay terapéuticas interesantes en relación a la clínica. No estoy negando el valor de la sistémica, de la cognitiva, no estoy negando el valor clínico que pueden tener, pero me parece que no pueden situar la cuestión estructural, como la piensa el psicoanálisis, en relación a este núcleo que es inconsciente y pulsión. Pero además, vamos a suponer que pudiera haber campos sí que además de la clínica, la psiquiatría es una gran clínica, la psiquiatría. En términos más generales, quieren curar, digo, lo hacen a su modo, pero no tienen ni idea de la estructura. Empiezan a coquetear con una neurología que les habla de neurotransmisores. Digo, pero no entienden la estructura del ser ahí. Pero además, vamos a suponer que haya psicoterapéuticas o psiquiatrías que se acerquen a una buena clínica y que tal vez vayan hacia la estructura, pero si hay algo que es justamente psicoanalítico, es la topología. La topología que Freud lo entiende con sus tópicas y que Lacan lo entiende muy bien hacia el final con sus anudamientos. En este curso vamos a justamente pensar estructura, topología y clínica. Entonces el psicoanálisis tiene mucho que aportar, porque es el campo pulsional, porque además estructura, tópica y clínica eh, leen justamente la posibilidad de singularizar una clínica que dé cuenta de esta experiencia subjetiva que llamamos bipolaridad. Además, Freud es un gran precursor de este modo del padecimiento, ¿no? La psiquiatría, bueno, en realidad hay referencias a, si quieren hacer una suerte de historia rápido, hay referencias a lo que hoy llamamos bipolaridad de los griegos, se habla de los humores. De hecho, la palabra melancolía viene del humor negro, de un humor como un afecto, un estado emocional. Pero después también la manía. Pero lo cierto es que la psiquiatría clásica, a partir de 1850, lo empieza a categorizar, habla de la locura maníaco-depresiva, de la locura circular o de la psicosis maníaco-depresiva circular. Después finalmente la psiquiatría va avanzando hasta terminar entre los finales del 70 y el 80, y principios de los 80, definiendo como trastorno bipolar. Pero Freud tiene ahí un capítulo fundamental, que es haber abordado justamente lo que hoy llamamos bipolaridad, como que lo que él llama melancolía, ¿no? Y su giro hacia la manía y lo trabaja en Duelo y Melancolía, ese gran texto de 1915. Pero no es la única concepción freudiana y no es el único aporte que Freud hace a lo que llamamos hoy bipolaridad. Digo, uno puede pensar, hay un Freud intermedio, ¿no? A la altura de la metapsicología, que puede pensar lo que hoy decimos bipolar, lo puede pensar a partir del duelo y la pérdida. Lo digo rápidamente, tiene que ver con una pérdida del campo narcisista y entonces el duelo se vuelve patológico. Pero no es la única concepción freudiana, les dije. Hay un Freud posterior en la segunda tópica que ya no lo va a pensar alrededor del duelo, sino que va a pensar alrededor del superyo y de la pulsión de muerte. Si la primera concepción freudiana es duelo y pérdida, la segunda concepción freudiana va a ser superyo y pulsión de muerte, ¿no? Pero a ver, Freud tiene mucho que decir y Lacan también va a poder ubicar algunas
algunos puntos muy interesantes para desentrañar este campo de la subjetividad padeciente, que es lo que llamamos bipolaridad. ¿Pero qué es esto de los trastornos de la bipolaridad? Bueno, está en el DCM llamado de esa manera, uno va y el DCM puede decir, bueno, es un gran campo que está dentro de los trastornos del estado de ánimo y que tiene en realidad 5 posibilidades, 4 o 5, ahí depende las lecturas que se hacen del DCM y cuál es la versión del DCM. El trastorno tipo 1, que es cuando hay más episodios maníacos y al menos un episodio depresivo significativo, perdón. La de tipo 2, que es al revés, muchos episodios depresivos y al menos algún episodio maníaco o hipomaníaco, que esto es como más difícil de diagnosticar porque a veces cuando la manía es clara, ya está, el paciente está bastante enloquecido. Pero cuando la manía es leve, que se llama hipomanía, a veces pasa desapercibido. Es una semana, poquito más, poquito menos, donde el paciente está un poco exaltado, un poquito acelerado. Incluso algunos analistas con ojo clínico dicen está ansioso. En realidad está acelerado, pero no termina de enloquecer como una manía, y entonces a eso se llama hipomanía, pero ya alcanzaría para decir que es una bipolaridad tipo 2. Paciente que viene con varios episodios depresivos y que tiene un episodio hipomaníaco. Tipo 1, mayor manía, algún episodio depresivo. Tipo 2, mayor depresión, algún episodio maníaco o hipomaníaco. También se habla en el último DCM de tipo 3, que es una bipolaridad que viene en la vejez, asociada a procesos demenciales. Creo que bueno, que esto es muy discutible, esto es el acercamiento de la psiquiatría a la neurología, porque finalmente tiene que ver esto sí con cuestiones de organicidad. Después está la ciclotimia, interesantísimo, porque la ciclotimia no llega a ser la bipolaridad tal cual se la suele ubicar en términos así como de gravedad, ¿no? Este es un paciente bipolar, pero la ciclotimia es una característica muy común del campo de las neurosis graves. ¿No? Hay muchos pacientes neuróticos graves que no terminan de clarificar un tipo de bipolaridad, pero sí una ciclotimia, que también es bipolaridad para la psiquiatría del DSM, pero que lo llama ciclotimia. Una alteración de momentos depresivos y momentos maníacos, no tan grave la depresión, no tan grave la manía, pero que son crisis como con mayor frecuencia. A veces hay pacientes ciclotímicos que pasan de una semana a la otra y a la siguiente semana es como un giro permanente, ¿no? Interesante porque es una clínica muy inestable, asociada siempre a lo que conocemos como los padecimientos border, las neurosis graves. Y después está el trastorno bipolar no especificado, donde ahí se mete todo lo que la psiquiatría no puede poner en los otros subtipos, lo mete ahí, todo lo que es grave, lo que no se entiende muy bien, lo que es medio difuso, que por lo general son los pacientes que están en crisis, entonces al principio cuesta mucho el diagnóstico, se le dice no especificado, y por ahí con el tiempo finalmente se va acomodando y termina sin todo uno de los diagnósticos. Estoy refiriendo a la psiquiatría. Igual, analistas también usamos muchas veces, entonces, bueno, es bipolaridad para hablar con otros y tratar de dar cuenta de lo que estamos diciendo cuando hacemos referencia a un padecimiento de un paciente. Ahora bien, esto fue una suerte de mini introducción en el curso, lo vamos a trabajar más en profundidad, pero hoy voy a hacer también una introducción, pero a esto que vengo diciendo, la estructura, la topología, su clínica. ¿No? Estructura, topología y clínica. Cuando me refiero a estructura, me refiero a la constitución, ¿no? A cuestiones constitutivas de la subjetividad, a lo que define una subjetividad. Cuando digo topología, no es que digo yo, digo, esto está en Freud y Lacan, lo podemos leer, lo podemos leer. Hay infinidad de citas donde podemos justamente poder situar esto que estoy tratando de decir. La estructura es lo que define a esa subjetividad, es lo que constituye y define la subjetividad. La topología es el desenvolvimiento de esa estructura. Están íntimamente ligadas,
Pero una cosa es la estructura, que es una definición constitutiva, si quiere usemos el ser, una definición constitutiva del ser, y otra cosa es la topología, que es un modo de la existencialidad, porque tiene que ver con el aquí y ahora, en permanente movimiento, la existencia. La existencia, como lo dice Lacan a partir del siglo XX, ex-sistencia, que es justamente este enudamiento estructuralmente subjetividad, perdón, este anudamiento estructuralmente subjetividad se desenvuelve a lo largo de la vida, y ahí van estas variables, movimiento y temporalidad, se desenvuelve existencialmente. Eso es la topología. ¿Tiene que ver con la estructura? Sí, claro, pero no es la estructura. La estructura es una definición, la topología es un ir siendo, es un movimiento. La estructura es una definición del ser, la topología es la existencia del ser. Lo dije en filosófico, pero creo que se entiende. Por eso vamos a trabajar estructura y vamos a trabajar topología, íntimamente ligadas. No habría topología sin estructura. Pero tampoco se puede pensar solo en la estructura, en una subjetividad, sin pensar en topología, porque la estructura es como si sacáramos una foto. Es una foto, es eso. Mientras que la topología, a ver, es un pequeño ejemplo, un poco forzado. La estructura es la foto, la topología es el cine, es la filmación, ¿no? Es una sucesión de fotos, ¿no? Que tienen relación con la estructura porque no rompen con la estructura, pero es un despliegue. Entonces, en términos de estructura, digo rápidamente lo que vamos a trabajar en el curso con mayor profundidad. Vamos a dar cuenta de cuestiones estructurales en Freud. Un poco anticipé estos dos momentos de Freud sobre los llamados trastornos de la bipolaridad. Un momento de Freud asociado a duelo y pérdida, ¿no? Duelo y pérdida, donde hay el campo pulsional, todavía es el campo erótico de la sexualidad, y aparece un concepto muy fuerte que es el narcisismo. De hecho, Freud lo puede pensar a partir de la introducción del narcisismo, texto de 1914. Igual ustedes recuerdan, Freud introduce el narcisismo en 1911, a partir de justamente el texto de Schreber, pero es en 1914 donde desentraña mejor la lógica narcisista y la pone en términos estructurales, porque en Schreber estaba asociado a una descripción de lo psicótico, cuando en realidad Freud lo que entiende a partir de 1914 que el narcisismo es estructural de toda subjetividad, ¿no? Psicosis, neurótica o perversa, el narcisismo para Freud es una etapa del desarrollo psicosexual, libidinal, pulsional, anterior a la elección de objeto y posterior al autoerotismo. Entre el autoerotismo y la elección de objeto coloca el narcisismo. Y eso, en 1914, donde Freud logra entender de qué se trata el narcisismo, a partir de ahí empieza a poder pensar justamente lo que la psiquiatría con Kraepelin 20, 30 años antes venía llamando psicosis maníaco-depresiva o locura maníaco-depresiva. Y Freud ahí ya en Introducción al Narcisismo, pero sobre todo en el texto Duelo y Melancolía, va a poder ubicar la relación que hay entre narcisismo, que es una erotización del yo para Freud. A esa altura, después vamos a ver que hay una segunda teoría del narcisismo en Freud. Esto poco trabajado por analistas. Hay dos grandes teorías del narcisismo en Freud. La de 1914 y 1915, donde el narcisismo es una libidinización del yo, una erotización del yo, y la de posterior a 1920, donde el narcisismo va a ser al mismo tiempo una erotización, ¿no? Del yo, pero también una tanatización del yo. Esto lo vamos a trabajar mejor, porque el narcisismo va a incluir la dimensión también de la pulsión de muerte. Pero ya vamos a ir a esto. Ahora, en esta primera concepción freudiana, narcisismo, una libido yoica erotizada, duelo y pérdida como el eje central. Porque para Freud, lo que él va a llamar melancolía, que está asociada a la posibilidad de la manía, lo dice en duelo y melancolía. Final de duelo y melancolía, donde trabaja
la relación entre melancolía y manía. En los últimos párrafos, las últimas dos o tres cadillas de duelo de melancolía, Freud se dedica a pensar lo que llamamos trastorno bipolar. Está situado a partir de una pérdida de un objeto que enraiza, o sea, hace anclaje en el narcisismo, no en la elección de objeto. O sea, no es un objeto que se elige por elección de objeto, o sea, por coordenadas fálicas. Es un objeto que se elige narcisísticamente y que cuando se lo pierde hace un agujero en el armado narcisista de la subjetividad, lo que hace irreparable ese duelo. O sea, no hay parche que tape ese agujero. Entonces el duelo se vuelve eterno, se eterniza y Freud lo llama duelo patológico, a diferencia del duelo normal, que es un duelo que pasa un tiempo y se restaura la capacidad de amar, de elegir otros objetos. El duelo narcisista no. A ese duelo narcisista, duelo patológico, Freud lo va a llamar melancolía. Melancolía es depresión. O sea, mirá, lo que Freud llamaba melancolía, lo que la psiquiatría alemana llamaba en ese entonces melancolía, es lo que siempre fue la depresión. Hay psicoanalistas que dicen que la melancolía es una psicosis. No, puede haber un psicótico deprimido, pero la melancolía, los trastornos depresivos, mayor, trastornos depresivos más leves, la distimia, están en el campo de las neurosis. La melancolía es propia del campo de la neurosis. De hecho, Freud la piensa así todo el tiempo. Lacan también la recupera así. Lacan dice que Hamlet es melancólico y Hamlet es un neurótico obsesivo. Ya vamos a ir a eso en el curso. Este es el primer acercamiento de la primera concepción freudiana de lo que llamaríamos hoy bipolaridad. Narcisismo, libido yoica erotizada, duelo y pérdida, fijación narcisista y por lo tanto agujero irreparable, melancolía y manía. Pero está esto que yo les decía, hay una segunda concepción freudiana a partir de 1920. Freud puede pensar la pulsión de muerte, puede pensar la pulsión de muerte con una suerte de narcisación de la pulsión de muerte, una erótica de la pulsión de muerte, lo trabaja en Más allá del mismo placer. Vamos a leer los párrafos en el curso, o por lo menos hacer referencia a esos párrafos en el curso, que la pulsión de muerte, cuando es narcisista, tiene una erotización, pero sigue siendo una pulsión de muerte. De hecho, hay una referencia genial de Freud al narcisismo como la posibilidad de pensar los tumores en el cáncer. Está en Más allá del mismo placer. ¿No? Si a alguien le interesa ahí pensar cuestiones en relación a psicoanálisis y el cáncer, hay una referencia muy clara, un párrafo de Freud donde habla de la gestación de los tumores, ¿no? Y lo relaciona con el narcisismo. O sea, qué interesante también recuperar la clínica narcisista en Freud. Pero bueno, pulsión de muerte, la erotización narcisista, el super yo, y entonces ahí Freud va a poder ubicar que el gran problema de las neurosis narcisistas, él va a llamar neurosis narcisistas, a diferencia de las neurosis de transferencia, esto está en un texto de 1924 que se llama Neurosis y Psicosis, se va a decir, las neurosis de transferencia es un conflicto entre el yo y el ello, las neurosis narcisistas es un conflicto entre el yo y el super yo, y la psicosis es un conflicto entre el yo y el mundo exterior. Que quede claro, es mi lectura, pero en Freud se entiende muy bien. Neurosis de transferencia y neurosis narcisistas es el gran campo de las neurosis. Freud no llama psicosis narcisista, lo llama neurosis narcisistas. Y Freud no es un boludo, no es que pone neurosis narcisista y quería decir psicosis. Si pone neurosis narcisista es porque está en el campo de la neurosis. De hecho, en ese texto dice neurosis de transferencia. Neurosis narcisista es un gran campo de las neurosis. Hoy diríamos la neurosis un poco más leve y la neurosis un poco más grave. Y después dice la psicosis. Y son distintos conflictos entre el yo y el ello para la neurosis de transferencia, entre el yo y el super yo para las neurosis narcisistas, entre el yo y el mundo exterior, lo que Lacan dice lo real, para la psicosis. Y ahí ubica como paradigmático Freud, paradigmático de las neurosis narcisistas, porque está el narcisismo en primer plano y porque las elecciones no son de objetos, sino son narcisistas, lo que ubica es la melancolía y la manía, y su forma mixta, ¿no? Que es la bipolaridad. Paradigmáticas de las neurosis narcisistas, lo que hoy llamaríamos los padecimientos border.
Lo vamos a trabajar esto, Freud. En Lacan también podemos ubicar que hay dos grandes momentos en relación a esta clínica que llamamos de la bipolaridad. La primera enseñanza de Lacan, situado en relación a su concepción estructuralista, donde el significante donde el padre hace las veces del el gran elemento constituidor, bueno, no lo dije mal, constitutivo, ¿no? Productor de la constitución de una subjetividad, ¿no? Si fíjate el padre, si está fortuito es una psicosis, si está inscrito es una neurosis, si está desmentido es una perversión, ¿no? Pero ahí Lacan se pueden leer algunas referencias en Lacan donde estos padecimientos, la melancolía, la manía y sobre todo esta forma mixta, melancolía y manía, tienen inscripción del significado del padre. Hay nombre del padre inscripto. Lo que sería lo mismo decir, estamos en el campo de la neurosis. Pero es un nombre del padre que está todo el tiempo vacilando. Si quieren para decirlo en términos como muy así como coloquiales, es un nombre del padre debilitado. Inscripción sí, pero debilitado, o sea, no funciona suficientemente en el campo simbólico. Es un nombre del padre que está inscrito, pero que juega todo el tiempo imaginariamente. Es un padre que se desliza sobre lo imaginario en lugar de sostenerse simbólicamente. Resultado, resultado es que no funciona suficientemente como regulador del campo de los significantes y produce estallidos imaginarios. Los estallidos imaginarios son los momentos maníacos, ¿no? Como es una especie de locura que emerge en ese momento, es un imaginario estallado. Ya vamos a ir a eso. Este nombre del padre, que no termina de jugar en términos simbólicos, produce vacilaciones fantasmáticas. El fantasma ahí está todo el tiempo como vacilando y genera esta cosa paroxística de crisis y descompensaciones. Esa sería una primer concepción de Lacan para los lo que llamamos hoy trastornos de la bipolaridad. Pero no es la única concepción. El último Lacan, a partir del seminario 20, esto lo vamos a trabajar bien en detalle, porque saben que yo adhiero a una lectura del psicoanálisis, a una concepción ideológica del psicoanálisis a partir del último Lacan. El último Lacan va a poder pensar mucho mejor la cuestión de lo que hoy llamamos bipolaridad, porque con su RSI anudado o en desanudamiento, pero sobre todo con los registros que empiezan a anudarse, va a poder pensar mejor el campo de lo imaginario en sus relaciones con lo simbólico y lo real, porque el primer Lacan lo imaginario es algo como que todo el tiempo lo descarta, mientras que lo imaginario es fundamental al último Lacan, tanto como lo simbólico y lo real, son claramente en orden de lo necesario. El RSI, esto lo vamos a trabajar, que es el famoso Borromeo, como nudo RSI, entonces Lacan puede pensar mucho mejor lo imaginario y con esto poder pensar este campo clínico de los padecimientos más graves. No es que solamente con el último Lacan podemos pensar la bipolaridad, podemos pensar todo lo que llamamos border, lo que yo llamo neurosis en desborde, se puede pensar a partir del RSI del último Lacan. Pero además, no solamente porque piensa mejor todo el tema de lo imaginario, sino porque aparece un gran concepto del seminario 20, que es el goce del otro, el goce otro, como otro modo del goce que ya no sea fálico, que recupera por momentos el goce del otro de los seminarios intermedios y que después toma esa forma en el final, en el seminario 22, 23. Lacan ya no habla de goce otro, habla de goce del otro y lo pone entre lo real y lo imaginario. Y entonces con este goce del otro, que es un real imaginario, se puede pensar mejor toda esta clínica de los padecimientos neuróticos graves, que incluiría la bipolaridad. Entonces, es un problema no solo lo imaginario, también del goce del otro, y ya no es una cuestión de crisis y descompensaciones, como pensaba el primer Lacan, es una cuestión de desbordes de goce, desbordes pulsionales o de goce. Entonces, son dos concepciones en Lacan que vamos a trabajar de manera un poco más profunda en cuanto a la estructura. Dos concepciones de Freud, dos concepciones de Lacan para dar cuenta de la determinación, la definición estructural de la subjetividad, pero también vamos a trabajar la topología. La topología vamos a trabajar en principio desde Lacan, va a haber algunas referencias a Freud, pero vamos a trabajar desde Lacan justamente como una cuestión que da cuenta de la existencialidad, con guión, existencialidad
del ser, de la subjetividad. Ya no dije sujeto, dije de la subjetividad, del parletre, para el último Lacan. Porque el sujeto sigue siendo del inconsciente, la subjetividad, para el último Lacan, es el RSI. Ahora, la existencialidad para Lacan es lo real en tanto anudado a lo simbólico y lo imaginario. Cuando decimos existencia, ex-sistencia, estamos diciendo lo real, pero no lo real aislado. Lo real en tanto está anudado a simbólico e imaginario. ¿Qué es un existente? ¿Qué es una subjetividad existencial? ¿Qué es la existencia? Un ser, un parlete, una singularidad subjetiva que puede leerse en clave RCI. Es lo real anudado a lo simbólico e imaginario. La topología va justamente por ubicar esa existencialidad subjetiva, ¿no? Vamos a trabajar anudamientos en Lacan, el RCI, los anudamientos en Lacan, anudamientos Borromeo y anudamientos no Borromeo, y poder pensar que en la bipolaridad lo que sucede es que hay un colapso, esto es como lo llamo yo, esto podemos discutirlo, es un colapso del nudo. El nudo no se rompe, no se disuelve, no se desanuda. ¿No? En la bipolaridad no hay un desanudamiento del nudo, pero hay un colapso del nudo. O sea, es como si se retuerce. Topológicamente se retuerce el nudo. Si lo pensamos más como lo va a pensar Lacan, como en el seminario 25 y 26, el nudo como trenzas, como tejidos, es un punto de deformación del tejido, pero no se corta el tejido, no se disuelve. Por eso hablo de colapso. Colapsa el nudo, pero se mantiene. Colapsado, enloqueció. Un episodio maníaco, un episodio depresivo muy grave, es como como momento de locura, por eso alguno lo confunde con psicosis. Pero en realidad es un momento, es una temporalidad. El nudo está colapsado, pero no se desarma, y entonces el nudo se establece, se restaura, que es una diferencia con la psicosis. La psicosis, estructuralmente hablando, no se restaura. Se compensa, se descompensa, se estabiliza o se desestabiliza, se desencadena o queda un poco más encadenada, pero ahí ya no hay restauración. En la locura de los picos de gravedad, ya sea melancólico o maníaco, depresivo o maníaco, es un momento de locura, pero que se restablece. Por eso es un colapso el nudo. A diferencia de la psicosis, que es un nudo que está desarmado, y a diferencia de las locuras no psicóticas, que es otro tipo de nudo. Lo vamos a trabajar esto. Hay una temporalidad, claramente hay una temporalidad en la bipolaridad. Es una clínica que hay que pensar en términos de temporalidad. Los momentos, las crisis duran tiempo y hay que poder pensarlas en el tiempo, pero además lo cíclico da cuenta también de una necesaria concepción temporalística de estos padecimientos. Hay que poder pensar la temporalidad. Esto daría para todas las posiciones también neuróticas, incluso las psicóticas. Digo, siempre hay que pensar la temporalidad, pero acá está en un primer plano la temporalidad y el movimiento de los desbordes pulsionales. Hay un desajuste de los goces se desajustan, o sea, salen de esa suerte de equilibración que puede ser la neurosis más convencional. La neurosis de transferencia tiene un punto como de equilibración de los goces y desbordan, pero mantienen equilibración. Acá estamos hablando de desbordes significativos del goce del otro, de lo que Freud llama, entre otras cosas, la pulsión de muerte. Lacan lo engloba dentro del goce del otro y Lacan va a poner estas cosas más, eso desborda. Además, ¿no? Hay que leer, en términos topológicos, vamos a poder leer esto de la bipolaridad en relación al fantasma, fantasmas vacilantes, y en relación al sentón. Porque la bipolaridad es un modo del sentón. Es un modo del sentón. ¿No? De hecho, estas subjetividades se hacen un nombre, se hacen un modo de ser ubicado, de ser llamados, un modo del sentón a partir de sus episodios. Este es un depresivo,
Esto es un maníaco, es un loco, y se hacen un nombre a partir de ahí. De hecho, son diagnósticos muy estigmatizantes, ¿no? Este es un bipolar, rápidamente hace nombre. Esta es una característica no solamente de estos padecimientos, es casi como podríamos decir de todos los padecimientos de las neurosis en desborde o de las neurosis borderline, esto de construir un sentón a partir de estos padecimientos, ¿no? El anoréxica, ¿no? El bipolar, el adicto, hay como una especie como de, se hacen un nombre a partir del modo del padecimiento. Eh, este síntoma, para decirlo rápidamente, después vamos a trabajar más en detalle, tiende a ser leído más del lado de la locura, cuando lo que hay en exceso es la manía, lo que diríamos el tipo 1 de la bipolaridad, y tiende a ser más leído en el sentido del síntoma abatido, o el síntoma loco, ¿no? Cuando hay exceso de manía, o el síntoma abatido, que sería el síntoma más depresivo, más melancólico, depresivo, que estaría más asociado al tipo 2 del DSM. Entonces, sintomatología y para finalizar, clínica. Vamos a poder tratar de pensar en el curso algún abordaje clínico. El abordaje clínico, hoy lo digo como una especie de tips, como tips así, pero lo vamos a ir trabajando. Se trata de un aligeramiento del goce del otro, ¿no? Tratar como de aligerarlo el goce del otro. Lo vamos a trabajar desde Freud Lacan. Freud tiene una mención muy interesante a esto. En el texto 1927, El humor, dice para estos padecimientos y para otros donde el super yo está muy fuerte, dice que una herramienta interesante es el humor, porque el humor desarma la rigidez superyoica. El humor es muy efectivo en este modo del padecimiento. En casi todo padecimiento grave, donde lo que aparece es la pulsión de muerte, el humor cuando el humor es poner en cuerpo la cosa media payasesca, ¿no? Porque el humor no es el chiste, el humor incluye al cuerpo, que es lo que desarma el super yo. De hecho, cuando ven el flyer del curso van a ver que las figuras que elegí son figuras hay un bufón, hay un arlequín y hay un equilibrista, ¿no? Son figuras del circo, porque tiene esta cosa del humor, ¿no? El bufón que ridiculiza al otro, el arlequín que juega con esta cosa de tristeza interior pero hace reír, el equilibrista que está como en la cuerda floja todo el tiempo, características de la bipolaridad. Características de la bipolaridad. Si quieren, vean después en el fly esas pinturas de un artista, creo que es mexicano el artista, si mal no recuerdo, que es de apellido Lima Junior. Estas figuras son interesantes. Las ubiqué para poder dar cuenta de esas subjetividades que tienen este modo de la bipolaridad. Entonces, un ítem para pensar la clínica es aligerar el goce del otro. Una de las posibilidades es a través del humor. Una de las posibilidades de Lacan es trabajando lo imaginario. Después es interrogar el sentón, ¿no? Es una interrogación del sentón. Desmenuzar el sentón, interrogarlo para desarmar ese sentón, aligerar el goce del otro, desmenuzar, interrogar el sentón, restaurar la fantasmática, la regulación fantasmática. Porque estos padecimientos que tiene es un fantasma que por vacilar no logra regular suficientemente el avance de la pulsión de muerte. Que es una de las funciones específicas del fantasma, regular las pulsiones, la erótica y la tanática, el goce fálico y el goce del otro, regularlo. Cuando el fantasma está en vacilación o cuando el fantasma está en falla, ¿no? En fracaso, dicen muchos analistas, el fracaso del fantasma, entonces ya el fantasma no regula la irrupción de los goces y los goces irrumpen de manera demasiado intensa. Y entonces genera estos desbordes que la subjetividad son como, que no logra manejar la subjetividad, son como oleadas de goce, son tsunamis de goce que se llevan puesto al sujeto, hasta que eso pasa y el sujeto se restaura, se restablece. Pero es interesante pensar, restaurando el fantasma, regulamos estas oleadas de goce. ¿Cómo? En general, la clínica con estos padecimientos,
con intervención en lo real, con intervenciones en lo real, con pacificación de lo imaginario y con sutura en lo simbólico. Intervenir en lo real de los goces y de los desbordes de goce, pacificar estos imaginarios estallados, suturar, es como un cosido, esto es una palabra de Lacan, sutura, del último Lacan, suturar en lo simbólico, ahí donde el significante del padre no está operando suficientemente en términos simbólicos. Está escrito, pero se juega en lo imaginario. Hay que hacer una sutura, ¿no? Bueno, hasta acá, como vengo pensando, los llamados trastornos de la bipolaridad, habrán visto que es una lectura que hace anclaje en Freud Lacan, pero es una lectura que es la mía y que es singular y que la estoy presentando y la pongo a discusión. Es mi modo de entender los trastornos de la bipolaridad, leyendo a Freud Lacan, pero tratando justamente de poder no perder de vista las coordenadas clínicas y las coordenadas de época. Es mi modo de leer los llamados trastornos de bipolaridad, pero además es un modo que no pierde de vista, que entiende la complejidad de una clínica de época, pero que no pierde de vista las raíces en Freud Lacan. Digo esto para que puedan dar cuenta que es una clínica que no se va a alejar del campo psicoanalítico. Es un modo psicoanalítico de leer los trastornos de la bipolaridad, los llamados trastornos de bipolaridad, que son modos existenciales, singulares existenciales, del afecto de goce pulsional que está en movimiento, que es un movimiento en su temporalidad. Bueno, muchas gracias.